Siempre pensé que las escuelas eran un refugio, un lugar donde la palabra seguridad tenía sentido práctico. Una noche en que no podía dejar de darle vueltas a una noticia vieja, me quedé recordando 3 encierros escolares que viví y que me cambiaron la manera de ver los pasillos iluminados por luz fría. Vivo en una ciudad mediana, trabajo como conserje y coordinador de eventos en varios colegios y universidades, y durante esos años pasé muchas madrugadas arreglando cosas después de jornadas interminables. La primera vez ocurrió en el instituto donde trabajaba como guardia temporal. Era tarde, un día de lluvia en el mes de mayo, yo cerraba el edificio y el reloj marcaba casi las 10. Sentí pasos en el pasillo que no tenían eco normal, como si alguien caminara sobre alfombras que no estaban ahí. Encendí la linterna y vi una sombra en la puerta del aula 13. La puerta de emergencia estaba cerrada, pero la cerradura había sido forzada. Mi reacción fue física y animal. Me geló la espina dorsal y empecé a sudar frío. Llamé por el radio al director Ruiz y a la profesora Marta, y en menos de 3 minutos estábamos los 3 en la entrada. «¿Qué pasó?», preguntó Marta con la voz temblando. «Alguien forzó la cerradura», dije yo. «¿Estás seguro?», preguntó Ruiz. «Sí, lo vi», contesté. Entramos y todo estaba desordenado como si alguien hubiera buscado algo específico. Había marcas en la mesa, el olor a humedad se mezclaba con un aroma a tinta y a algo metálico. Vi una foto rasgada del equipo de debate en el suelo con la esquina mojada. Había un olor a sudor fuerte en el aire que no era mío, y al pasar la mano por la pared sentí una textura pegajosa, como si algo hubiera sido borrado. Llamamos a seguridad del municipio y a la policía local para que registraran el lugar. El inspector García llegó media hora después, revisó las huellas y dijo en voz baja que no eran claras, pero que alguien había entrado. En la comisaría abrimos un relato oficial con la agente López como encargada. Aún así, lo que me dejó sin aire no fue la entrada forzada, sino lo que presencié al final del pasillo: una silla volteada con una mochila que no reconocía y dentro un cuaderno con dibujos de ojos observando desde dentro de una ventana. Me quedé horas en vela imaginando esas miradas. Esos primeros minutos fueron de pánico y de negación. Después de hablar con la señora Carmen, la madre de un alumno, supe que ese fin de semana había recibido llamadas extrañas. La noticia se fue transformando en sospecha y luego en una historia que se contaba en voz baja entre pasillos y portones. La segunda historia pasó en una escuela primaria, durante una excursión a un museo. Yo estaba a cargo de la logística, el autobús, las listas y una pequeña mochila con botiquín. Íbamos de regreso al colegio cuando, a mitad del camino, otro autobús se detuvo a nuestro lado y un hombre empezó a gritar desde la calle. Dijo el nombre de una niña, Ana, y repitió su nombre una y otra vez con una voz que vibraba de rabia. Miré por la ventana y vi que tenía algo en la mano que brillaba como metal. Sentí un temblor en las piernas. El conductor frenó y cerré la puerta con llave. «Mantengan la calma», dije por el micro. «¿Qué está pasando?», gritó la maestra Elena. «Alguien afuera», dije yo. Discutimos si bajar o no. «Si bajamos, podría acercarse», dijo Javier, el vigilante de la escuela. «Si nos vamos, puede que nos persiga», dijo la directora Ángela, con voz dura. Decidimos dar la vuelta y volver al colegio lo más rápido posible. El hombre nos siguió en el auto durante 3 cuadras, golpeando el capó con fuerza, llamando por teléfono y diciendo el nombre de Ana como si intentara abrir un cajón con una llave invisible. Al llegar, los padres ya estaban en el portón. La madre de Ana, Soledad, lloraba y dijo que había visto a ese hombre rondando el barrio desde hacía semanas. Llamamos a la policía y quedaron como testigos Tomás, el portero del museo, y Luis, otro padre que iba en el autobús. Esa semana, la escuela instaló más cerraduras, hablamos con un servicio de seguridad privado y planteamos protocolos. Pero el miedo se quedó. Por las noches me despertaba con el eco de ese nombre repetido y la sensación de que alguien podría identificar a un niño por su cara entre cientos de mochilas. Esa fue la primera vez que comprendí lo frágil que es la rutina de cada día en un espacio que siempre consideré seguro. La tercera historia ocurrió en la biblioteca de la universidad donde hacía tutorías nocturnas. Era un edificio antiguo, con corredores largos y ventanas altas. Un miércoles de otoño, los estudiantes estaban estudiando para parciales y el silencio era denso, pesado, casi palpable. Empezaron a sonar ruidos en la zona de archivos, un golpe leve y repetitivo que al principio atribuimos a la tubería. Luego, alguien alzó la voz. «Cierren las puertas, no abran por nada», dijo una chica llamada Lucía al teléfono, con la respiración acelerada.
Vi por la claraboya un hombre fuera, apoyado en la fachada, mirando hacia las ventanas con una linterna que abría y cerraba como si buscaba algo. Sentí como si la respiración se me volviera un nudo. ¿Tenemos que evacuar?, preguntó Rodrigo, un estudiante de ingeniería. No, vamos a encender las alarmas internas y llamar, dije yo. Llamamos a la seguridad del campus, a la patrulla y a la policía. Un guardia llamado Héctor se acercó y al revisar las cámaras dijo que no había nadie en el exterior hace 5 minutos. No aparece nada en las cámaras, dijo Héctor. Entonces, ¿de dónde viene la voz?, preguntó Sofía, la bibliotecaria, con la voz quebrada. Hicimos el protocolo de encierro, luces bajas, puertas trancadas, ventanas cubiertas. Sentí el piso frío bajo los pies al caminar entre estanterías y pude oler el polvo mezclado con café frío. Los estudiantes se apiñaron en una sala y hubo un silencio pesado, entrecortado por susurros y lágrimas calladas. Uno de los momentos de tensión fue cuando un teléfono sonó a la distancia y alguien dijo el nombre de un profesor que había fallecido meses antes, como si la voz buscara atención. Era irracional, pero igual de paralizante. Al final, la policía determinó que se trató de un individuo que había sido expulsado del campus por acoso y que rondaba la zona buscando venganza. Lo detuvieron a la salida del barrio gracias a una llamada de la testigo Alicia, que lo vio salir de un auto sospechoso. Esas 3 historias comparten algo: la sensación de ser observado y la fragilidad de los cierres que damos por sentado. Si al menos una de estas historias te provoca ese escalofrío que te hace mirar por la ventana, quiero que compartas tu experiencia ahora abajo en los comentarios. Dime en una línea qué pasó y cómo reaccionaste. Puedes empezar con "yo también" para que sea más fácil encontrar relatos parecidos. Nuestros relatos ayudan a la comunidad a entender lo que ocurre y a prepararse mejor. Muchas veces leer que otra persona pasó por lo mismo da consuelo y pistas prácticas. Voy a leer y destacar algunas historias que llamen la atención en los próximos videos. No estás solo en esto, y tu voz cuenta. Volviendo a la primera historia, quiero detallar el momento en que la tensión subió al máximo, porque ahí fue cuando entendí que no se trataba solo de vandalismo, sino de una intención dirigida. Éramos 4 personas en el pasillo: Ruiz, Marta, yo y el inspector García. Abrimos la puerta lentamente, la linterna barría cada rincón, y de repente escuchamos un susurro que venía desde la sala de proyecciones. «No abran», dijo una voz baja. Todos nos quedamos inmóviles. Hicimos 6 intercambios de diálogo en menos de 1 minuto para decidir cómo actuar. «¿Llamo a refuerzos?», preguntó García. «Sí, pero mantengan silencio», contestó Ruiz. «Voy a entrar», dijo Marta con un hilo de voz. «No, espera», dije yo. «Atentos a la salida», dijo Marta. «Cubre la puerta si sientes algo», dijo García. «¿Hay cámaras?», preguntó Ruiz. «Sí, pero no muestran la sala», dije yo. Entramos y todo estaba en calma, pero en la mesa del proyector había un cuaderno con notas en letra apretada que parecía una lista de aulas. Sentí el olor a café rancio y a tinta fresca. Toqué la página y sentí el papel húmedo como si alguien hubiera llorado sobre él. Ese momento duró lo que parecen horas y fueron apenas segundos. Fue un pico de tensión que nos dejó sin aliento y nos mostró que estábamos frente a algo pensado y dirigido. En la segunda historia, el clímax se dio en la calle, con el autobús encerrado por un auto que seguía nuestros movimientos. La maestra Elena y yo tuvimos un diálogo de 6 intercambios mientras tratábamos de mantener a los niños calmados. «Diles que es una prueba», dijo Elena. «No puedo mentirle a los chicos», contesté. «¿Podemos hablar con la policía de inmediato?», preguntó Javier. «Sí, ya los llamé», dije yo. «¿Y si se sube?», gritó un padre. «Cierra las puertas», ordené. «¿Tiene arma?», preguntó otro padre con la voz cortada. «No lo sé», dije, y supe que eso era lo peor. El olor a goma quemada y a lluvia empapó la escena. Vi las manos temblorosas de Soledad aferradas a la mochila de su hija. Escuché el llanto contenido de Ana. Sentí el viento frío de la calle contra mi rostro. Fueron minutos de tensión que parecieron eternidades hasta que un patrullero llegó y el hombre huyó.
En la tercera historia, el pico de tensión ocurrió en la sala de lectura, cuando la voz dijo el nombre del profesor muerto. Los estudiantes se miraron con incredulidad y miedo. Tuvimos un intercambio de voces con Rodrigo, Lucía y la bibliotecaria Sofía. ¿Eso fue una broma?, preguntó Rodrigo. No lo creo, dijo Lucía. ¿Debemos salir?, preguntó Sofía. No aún, dije yo. ¿Puede ser alguien del personal?, preguntó otra estudiante. No, lo conozco a todos, respondí. Mantengan las puertas trancadas hasta que llegue seguridad, ordené. Sentí el temblor en mi garganta y un frío que subía por la nuca. El sonido de una silla arrastrándose lejanamente hizo que el silencio se transformara en un ruido ensordecedor. Esa fue una de las noches donde sentir la respiración se volvió una presencia visible. Tengo que contar un poco de mi historia para que entiendan por qué esas noches me afectaron tanto. Nací en un barrio donde la escuela era el único lugar donde mi madre, Carmen, podía dejarme tranquilo mientras trabajaba. De niño fui tímido y me refugiaba entre libros, y esa infancia moldeó mi sentido de protección hacia espacios escolares. Con el tiempo, estudié seguridad y administración para poder ayudar a mantener esos lugares en pie. Cuando perdí a mi padre, que se llamaba Antonio, sentí que los edificios vacíos eran como bocas que me llamaban. Esa pérdida me hizo más sensible a los ruidos nocturnos y a las sombras que no se identifican. Aprendí a leer miradas, a identificar pasos, a escuchar respiraciones. Mi pasado no me preparó para el acoso deliberado de adultos que buscan entrar en aulas, pero sí me dio herramientas para actuar con calma cuando todo parece derrumbarse. Esas 3 historias me obligaron a confrontar miedos antiguos y a buscar medidas concretas para proteger a otros. A lo largo de estas experiencias, nombré a varias personas que jugaron papeles claves. El director Ruiz fue quien coordinó la seguridad del instituto. La profesora Marta siguió mi instinto en la primera noche. El inspector García encabezó la investigación oficial con la agente López en la comisaría. En la excursión estaban la maestra Elena, el vigilante Javier, la directora Ángela, la madre Soledad, el padre Luis y el portero Tomás. En la biblioteca aparecieron la estudiante Lucía, el guardia Héctor, la bibliotecaria Sofía, el técnico Rodrigo y la testigo Alicia. Además estuvieron presentes vecinos como Tomás y profesionales como el investigador privado Mario que contratamos para revisar cámaras olvidadas. Cada uno aportó una acción específica: llamar, contener, registrar, testificar, acompañar a los niños, dar apoyo emocional, interponer un boletín de denuncia. Todos ellos dejaron huellas en mi memoria y en los expedientes. Quiero detallar 3 momentos de tensión que se me quedaron grabados a fuego. El primero fue en el pasillo del instituto cuando encontramos la mochila con el cuaderno de ojos. Los minutos posteriores fueron lentos pero precisos. Nos balanceamos entre actuar y pensar, viendo cada sombra como una amenaza. Sentí un olor a goma quemada, escuché un roce en la alfombra, probé el sabor metálico del miedo en la boca, toqué la madera fría de la mesa y vi la luz de la linterna temblar. Fueron 2 párrafos donde la sensación se intensificó hasta casi no poder respirar. El segundo momento fue en la excursión, cuando el hombre golpeó el capó y dijo nombres. El sonido del metal, el olor de la lluvia, el tacto del vinilo del asiento y el gusto amargo de la adrenalina en la garganta crearon una escena que no olvido. Fueron 3 párrafos de tensión que duraron 5 minutos. El tercer momento fue en la biblioteca, con el nombre del profesor muerto. El silencio fue un tercer personaje. La respiración colectiva fue un tejido que nos unió y nos paralizó. Sentí el polvo en las manos, oí el crujir de las hojas, noté la luz tenue y el temblor de las voces. 2 párrafos densos que marcaron la piel. Después de todo, cambié muchas cosas en mi vida y en las instituciones donde trabajé. A nivel práctico, se cambiaron cerraduras, se instaló un sistema de monitoreo más robusto, se implementaron protocolos de encierro, se hicieron simulacros y se contrató a personal adicional. Hablé con la policía, con la agente López y con el inspector García, que me enseñaron a registrar cada detalle, incluso los más pequeños, porque a menudo son las pequeñas señales las que permiten identificar patrones. Conversé con el director Ruiz y la directora Ángela sobre cómo acompañar a los alumnos y a las familias.
Me reuní con el investigador Mario para revisar imágenes y con la enfermera Sofía para implementar un plan de atención emocional. No todo se resolvió de inmediato. Aún con boletines, denuncias y procedimientos, la sensación de vulnerabilidad perduró. Epílogo. Un mes después de los incidentes, tomé la decisión de coordinar un taller de prevención para profesores y padres. Invitamos a la agente López y al inspector García, que explicaron cómo llenar un boletín, cómo preservar la escena y cómo comunicarse con testigos. En esa reunión, Soledad contó su experiencia con voz entrecortada, y muchos padres, como Tomás y Luis, pidieron que se reforzaran los protocolos de salida de los niños. Un mes fue tiempo suficiente para empezar a reparar cerraduras y para que la escuela primaria instalara cámaras en entradas clave. 3 meses después, la universidad donde ocurrió el incidente en la biblioteca había actualizado su plan de seguridad, contrató a un servicio de vigilancia nocturna y organizó grupos de apoyo para estudiantes que habían vivido miedo y ansiedad. Hablé con Lucía y Rodrigo en varias sesiones, y ellos me contaron que aún escuchaban los ecos de esa noche, pero que el estar acompañados ayudaba. Se realizaron investigaciones y el hombre que rondaba el campus fue vinculado a otros hechos similares, lo que permitió a la policía cerrar algunos expedientes abiertos y dar cierta medida de justicia. Se creó un protocolo compartido entre centros educativos de la ciudad que incluía señales de alerta, listas de contactos, un plan de comunicación rápido con padres y un entrenamiento básico para el personal. 6 meses después, noté cambios más profundos. Las medidas técnicas estaban, pero también había una comunidad más atenta. Los docentes, como Marta y Elena, decían sentirse más seguros, y los padres expresaban menos temor a la hora de dejar a sus hijos. Sin embargo, la memoria de esas noches seguía presente en mis sueños. Algunas mañanas me despertaba con el sonido de pasos imaginarios en el pasillo, con la sensación de que una silla se movía cuando no había nadie cerca. Aprendí que la prevención no borra el miedo, pero lo organiza y lo enfrenta con herramientas concretas. Aprendí a escuchar más, a no minimizar reportes, a creer en testigos como Alicia y en vecinos como Tomás. Aprendí también a pedir ayuda y a delegar responsabilidades cuando la carga emocional era pesada. Si este relato te impactó, si alguna de estas historias te recordó algo que viviste, deja un comentario ahora. Comparte en una línea lo que pasó y cómo reaccionaste. Suscríbete si quieres más relatos reales con detalles, entrevistas y verificación. Cuida a tus niños, a tus estudiantes y a tu comunidad, porque a veces el peligro no anuncia su llegada. Y recuerda una cosa al final de todo esto que no se borra: la seguridad empieza por escuchar.